Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 57. Escrito por Helena Harmon de White. Segunda parte. Cuando el ejército salió a librar batalla, Elí, ciego y anciano, se había quedado en Silo, con presentimientos perturbadores esperando el resultado del conflicto, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Habiendo elegido un sitio fuera de la puerta del tabernáculo, se quedaba sentado a la vera del camino día tras día, esperando ansiosamente la llegada de algún mensajero del campo de batalla. Por último, un hombre de la tribu de Benjamín que formaba parte del ejército llegó subiendo deprisa por el camino que conducía a la ciudad, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Pasó frente al anciano sentado a la vera del camino sin hacerle caso. Se apresuró a llegar a la ciudad y relató a multitudes anhelantes las noticias de la derrota y la pérdida. El ruido de los gemidos y las lamentaciones llegó a los oídos del que atalayaba al lado del tabernáculo. Fue llevado el mensajero a la presencia de Elí y le dijo: Israel huyó delante de los filisteos y hubo una gran mortandad entre el pueblo. Han muerto también tus dos hijos, Ofni y Finés. Elí pudo aguantar todo esto, por terrible que fuera, pues lo había esperado. Pero cuando el mensajero agregó: el arca de Dios ha sido tomada, una expresión de angustia indecible pasó por su semblante. La idea de que su pecado había deshonrado así a Dios y le había hecho retirar su presencia de Israel era más de lo que podía soportar. Perdió su fuerza, cayó y se desnucó y murió. La esposa de Finés, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. La muerte de su suegro y de su marido, y sobre todo la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada, le causaron la muerte. Le pareció que las últimas esperanzas de Israel habían desaparecido, y llamó al hijo que le acababa de nacer en esa hora de adversidad y cabod, sin gloria. Y con su último aliento repitió las tristes palabras: la gloria ha sido arrebatada de Israel, porque había sido tomada el arca de Dios. Pero el Señor no había desechado completamente a su pueblo, ni tampoco iba a tolerar mucho tiempo el júbilo de los paganos. Había usado a los filisteos como instrumento para castigar a los israelitas y empleó el arca para castigar a los filisteos. En tiempos anteriores, la divina presencia la había acompañado, para ser la fuerza y la gloria de su pueblo obediente. Aún la acompañaría en esa presencia invisible, para infundir terror y ocasionar destrucción a los transgresores de la santa ley. A menudo el Señor emplea a sus acérrimos enemigos para castigar la infidelidad del pueblo que profesa seguirlo. Los impíos podrán triunfar por algún tiempo, viendo a Israel sufrir el castigo, pero llegará el momento cuando ellos también habrán de sufrir la sentencia de un Dios santo que odia el pecado. Donde quiera que se abrigue la iniquidad, allí caerán rápidos y certeros los juicios divinos. Los filisteos llevaron el arca en procesión triunfal a Asdod, una de sus 5 ciudades principales, y la pusieron en la casa de su dios, Dagón. Se imaginaban que el poder que hasta entonces había acompañado el arca sería suyo, y que unido al poder de Dagón los haría invencibles. Pero al entrar en el templo al día siguiente, presenciaron una escena que les llenó de consternación. Dagón había caído de bruces al suelo ante el arca de Jehová. Reverentemente los sacerdotes recogieron el ídolo y lo colocaron en su sitio, pero a la mañana siguiente lo encontraron misteriosamente mutilado, otra vez derribado en el suelo ante el arca. La parte superior de este ídolo era semejante a la de un hombre y la parte inferior se asemejaba a la de un pez. Ahora, toda la parte que se parecía a la forma humana había sido cortada y quedaba solamente el cuerpo del pez. Los sacerdotes y el pueblo estaban horrorizados. Consideraban este acontecimiento misterioso como un mal augurio que presagiaba la destrucción de ellos y de sus ídolos ante el Dios de los hebreos. Sacaron entonces el arca del templo y la colocaron en un edificio aparte. Los habitantes de Asdod se vieron afectados por una enfermedad angustiosa y fatal.
Recordando las plagas que el Dios de Israel había afligido a Egipto, el pueblo atribuyó esta calamidad a la presencia del arca entre ellos. Se decidió llevarla a Gat, pero poco después de su llegada ahí comenzó la plaga y los hombres de la ciudad le enviaron a Ecrón. Los habitantes le recibieron con terror y clamando: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo». Se volvieron a sus dioses en busca de protección, como lo había hecho la gente de Gat y de Asdod. Pero la obra de exterminio siguió hasta que, por causa de la aflicción, el clamor de toda la ciudad subió al cielo. Temiendo el pueblo conservar el arca en habitaciones humanas, la colocó en un campo raso. Siguió entonces una plaga de ratones que infestaron las tierras y destruyeron los productos agrícolas, tanto en los graneros como en el campo. La destrucción total, ya fuera por la enfermedad o por el hambre, amenazaba ahora a toda la nación. Durante 7 meses el arca permaneció en la tierra de los filisteos, y en todo este tiempo los israelitas no hicieron esfuerzo alguno para recobrarla. Pero los filisteos tenían ahora tanta ansia de deshacerse de ella como antes la habían tenido por obtenerla. En vez de ser una fuente de fortaleza para ellos, era una carga pesada y una gran maldición. Sin embargo, no sabían qué hacer, pues a donde quiera que la llevaran seguían inmediatamente los juicios de Dios. El pueblo clamó a sus príncipes de la nación, como también a los sacerdotes y adivinos, y ansiosamente les preguntaron: «¿Qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar». Ellos aconsejaron que la devolvieran con un costoso sacrificio de expiación. «Entonces», dijeron los sacerdotes, «seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano». Antiguamente, para reprimir o eliminar una plaga, solían hacer los paganos una representación en oro, plata u otros materiales de aquello que causaba la destrucción, o del objeto o parte del cuerpo especialmente afectados. Esta representación o imagen se colocaba en una columna o en algún lugar visible y se creía que constituía una protección eficaz contra los males que representaba. Todavía hoy permanece una costumbre semejante entre ciertos pueblos paganos. Cuando una persona que sufre de alguna enfermedad va al templo de su ídolo en busca de curación, lleva consigo una figura de la parte afectada y la presenta como ofrenda a su Dios. En consonancia con la superstición reinante, los señores filisteos aconsejaron al pueblo que hiciera representaciones de las plagas que los habían estado afligiendo. Conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Estos sabios reconocieron que un poder misterioso acompañaba el arca, un poder al cual no sabían hacer frente. Sin embargo, no aconsejaron al pueblo que se apartara de su idolatría para servir al Señor. Seguían odiando al Dios de Israel, aunque se vieron obligados a someterse a su autoridad, por los castigos abrumadores. Así también pueden los pecadores verse convencidos por los juicios de Dios de que es vano contender contra Él. Pueden verse obligados a someterse a su poder, mientras que en su corazón se rebelan contra su dominio. Una sumisión tal no puede salvar al pecador. El corazón debe ser entregado a Dios, debe ser subyugado por la gracia divina, antes de que el arrepentimiento del hombre pueda ser aceptado. ¡Cuán grande es la misericordia de Dios hacia los impíos! Tanto los filisteos idólatras como los israelitas apóstatas habían gozado de las dádivas de su providencia. 10.000 misericordias inadvertidas caían silenciosamente sobre la senda de hombres ingratos y rebeldes. Cada bendición les hablaba del dador, pero ellos eran indiferentes a su amor. Muy grande era la tolerancia de Dios hacia los hijos de los hombres, pero cuando ellos se obstinaron en su impenitencia, apartó de ellos su mano protectora. Se negaron a escuchar la voz de Dios, que les hablaba en sus obras creadas en las advertencias, las reprensiones y los consejos de su palabra. Y así se vio obligado a hablarles por medio de sus juicios.
Había entre los filisteos algunos que estaban dispuestos a oponerse a que se devolviera el arca a su tierra. Consideraban humillante para su pueblo un reconocimiento tal del poderío del Dios de Israel. Pero los sacerdotes y adivinos advirtieron al pueblo que no imitara la testarudez del faraón y de los egipcios, y no trajera sobre sí calamidades aún mayores. Se propuso entonces un proyecto que pronto alcanzó el consentimiento de todos y enseguida se puso en práctica. El arca, con la ofrenda de oro, fue colocada en un carro nuevo, a fin de evitarle todo peligro de contaminación. A este carro se uncieron 2 vacas, cuyos servicios no habían llevado yugo. Los terneros de estas vacas se dejaron encerrados en casa, y las vacas fueron dejadas libres para que fueran a donde quisieran. Si el arca fuese así devuelta a los israelitas por el camino de Bet-Semes, la ciudad de levitas más cercana, ello sería para los filisteos una evidencia de que el Dios de Israel les había hecho a ellos este gran mal. No es su mano, dijeron, la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Al ser soltadas las vacas, se alejaron de sus crías y mugiendo tomaron el camino directo a Bet-Semes. Sin dirección humana alguna, los pacientes animales siguieron adelante. La presencia divina acompañaba al arca y ésta llegó con toda seguridad al sitio indicado. Era entonces el tiempo de la cosecha del trigo y los hombres de Bet-Semes estaban segando en el valle. Al levantar los ojos, divisaron el arca y se regocijaron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí, donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Los señores de los filisteos que habían seguido el arca hasta el término de Bet-Semes y habían presenciado el recibimiento que le habían hecho, regresaron ahora a Ecrón. La plaga había cesado y estaban convencidos de que sus calamidades habían sido un juicio del Dios de Israel. Los hombres de Bet-Semes difundieron rápidamente la noticia de que el arca estaba en su posesión y la gente de la tierra circundante acudió a dar la bienvenida al arca. Esta había sido colocada sobre la piedra que primero sirvió de altar y ante ella se ofrecieron al Señor otros sacrificios adicionales. Si los adoradores se hubieran arrepentido de sus pecados, la bendición de Dios los habría acompañado. Pero no estaban obedeciendo fielmente a su ley. Y aunque se regocijaban por el regreso del arca como presagio de bien, no reconocían verdaderamente su santidad. En vez de preparar un sitio apropiado para recibirla, permitieron que permaneciera en el campo de la mies, mientras continuaban mirando la sagrada arca y hablando de la manera maravillosa en que les había sido devuelta. Comenzaron a hacer conjeturas acerca de dónde residía su poder especial. Por último, vencidos por la curiosidad, quitaron los envoltorios de ella y se atrevieron a abrirla. A todo Israel se le había enseñado a considerar el arca con temor y reverencia. Cuando había que trasladar de un lugar a otro, los levitas ni siquiera debían mirarla. Solamente una vez al año se le permitía al sumo sacerdote contemplar el arca de Dios. Hasta los filisteos paganos no se habían atrevido a quitarle los envoltorios. Ángeles celestiales invisibles la habían acompañado en todos sus viajes. La irreverente osadía de los betsamitas fue castigada de inmediato. Muchos fueron heridos de muerte repentina. Este juicio no indujo a los sobrevivientes a arrepentirse de su pecado, sino solo a considerar el arca con temor y supersticioso. Ansiosos de deshacerse de su presencia y no atreviéndose, sin embargo, a trasladarla a otro sitio, los betsamitas enviaron un mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim para invitarlos a que se la llevaran. Gran regocijo, los hombres de dicho lugar dieron la bienvenida al arca sagrada. Sabían muy bien que ella era garantía del favor divino para los obedientes y fieles. Con alegría solemne la condujeron a la ciudad y la pusieron en la casa de Abinadab, levita, que habitaba allí. Este hombre designó a su hijo Eleazar para que se encargara de ella, y el arca permaneció allí muchos años. Durante los años transcurridos desde que el Señor se manifestó por primera vez al hijo de Amna,
El llamamiento de Samuel al cargo profético había sido reconocido por toda la nación. Al transmitir fielmente la divina advertencia a la casa de Elí, no por penoso que fuera dicho deber, Samuel había dado pruebas evidentes de su fidelidad como mensajero de Jehová. Y Jehová estaba con él, y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Los israelitas aún continuaban como nación, en un estado de irreligión e idolatría, y como castigo permanecían sujetos a los filisteos. Mientras tanto, Samuel visitaba las ciudades y aldeas de todo el país, procurando hacer volver el corazón del pueblo al Dios de sus padres. Y sus esfuerzos no quedaron sin buenos resultados. Después de sufrir la opresión de sus enemigos durante 20 años, toda la casa de Israel suspiraba por Jehová. Samuel les aconsejó: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Astarot. Dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a él. Aquí tenemos que la piedad práctica, la religión del corazón, era enseñada en los días de Samuel, como lo fue por Cristo cuando estuvo en la tierra. Sin la gracia de Cristo, de nada le valían a los de Israel de antaño las formas externas de la religión. Tampoco valen para el Israel moderno. Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente debemos humillar nuestras almas ante Dios y apartar nuestros ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el Señor nos manifestará su salvación. Con la cooperación de los jefes de las tribus, se reunió una gran asamblea en Mizpa. Allí se celebró un ayuno solemne. Con profunda humillación, el pueblo confesó sus pecados y en testimonio de su resolución de obedecer las instrucciones que había oído, invistió a Samuel con la autoridad de juez. Los filisteos interpretaron esta reunión como un consejo de guerra y con un ejército poderoso quisieron dispersar a los israelitas antes de que su proyecto madurara. Las noticias de su próxima llegada infundieron gran terror a Israel. El pueblo pidió a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, que nos guarde de mano de los filisteos. Mientras Samuel estaba ofreciendo un cordero en holocausto, los filisteos se acercaron para dar batalla. Entonces el Todopoderoso, que había descendido sobre el Sinaí en medio del fuego, del humo y del trueno, el que había dividido el mar rojo y que había abierto un camino por el Jordán para que los hijos de Israel pasaran, manifestó su poder una vez más. Una tempestad terrible se desató sobre el ejército que avanzaba, y por la tierra quedaron sembrados los cadáveres de guerreros poderosos. Los israelitas habían permanecido quietos, en silencioso asombro, temblando de esperanza y temor. Cuando presenciaron la matanza de sus enemigos, se dieron cuenta de que Dios había aceptado su arrepentimiento. A pesar de que no estaban preparados para la batalla, se apoderaron de las armas de los filisteos muertos y persiguieron al ejército que huía hasta Bet-Cara. Esta maravillosa victoria que obtuvo en el mismo campo donde 20 años antes las huestes filisteas habían derrotado a Israel, matado a los sacerdotes y tomado el arca de Dios para las naciones así como para los individuos. El camino de la obediencia a Dios es el sendero de la seguridad y de la felicidad, mientras que por otro lado, el de la transgresión conduce tan solo al desastre y la derrota. Los filisteos quedaron entonces tan completamente subyugados que entregaron las fortalezas que habían arrebatado a Israel y se abstuvieron de todo acto de hostilidad durante muchos años. Otras naciones siguieron este ejemplo y los israelitas gozaron de paz hasta el fin de la administración única de Samuel. Para que aquel acontecimiento no fuera olvidado, Samuel hizo erigir entre Mizpa y Sem
una enorme peña como monumento recordativo. La llamó Eben Efer, piedra de ayuda, diciendo el pueblo: hasta aquí nos ayudó Jehová.